Muy buenas a todos, episodio número 31 de Anti-Mainstream. Hoy un programa muy especial que estamos grabando viernes en la noche. Vamos a ver cuándo lo subimos, si viernes hoy mismo, medianoche o madrugada del sábado, para que ustedes lo tengan nuevamente. Como prometimos, ¿no? En la primera mañana del sábado, volvimos, este es el segundo episodio. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que ocurrió esta semana, bien venezolano, porque nos vamos a meter netamente en lo que fue la cancelación del Cusical Fest y Cusica Fest y los conciertos de la banda raguayana, que bueno, que ha estado inmersa, ¿no?, en esta polémica por el tema Veneca y bueno, todo lo que ha venido pasando, el comunicado y demás. Y por supuesto vamos a hablarlo con mi compañero Diego Loyo, que bueno, estuvimos hablando sobre eso bastante en privado y ahora vamos a transmitir nuestros análisis y comentarios en este episodio número 31 de Anti-Mainstream. ¿Cómo andas, Diego? Un placer estar nuevamente Dale, contigo. Manuel. Dale, Manuel. Siempre un gusto estar acá. Eh, la verdad es que ha sido el tema de la semana en Venezuela. Bueno, el tema de que más ruido ha causado en Venezuela, principalmente por una razón, y es que siempre hay personas que, por supuesto, no están tan involucradas en la política y a las cuales esto les cayó como un balde de agua fría. Sí, Esperaban que tuvieran unas fiestas tranquilas, como muchos analistas, incluyéndonos nosotros, decíamos que el chavismo iba a buscar, y está sí. resultando que el chavismo más bien recrudece la persecución y lo hace ya a un nivel bastante más alto del que veníamos acostumbrados. Y digo que recrudece la persecución porque, por supuesto, desde las elecciones del 28 de julio, en donde Edmundo González Urrutia resultó ganador, el chavismo ha estado muy crudamente persiguiendo a toda su oposición política, pero es que ahora lo ha empezado a hacer con cierto tipo de empresario y con cierto tipo de personas, mucho más allá de los temas políticos. Entonces, mucha gente decía que la única razón por la cual el chavismo lo hacía era por crueldad, por tratar de hacer alguna maldad, que lo hacían porque podían, que lo hacían porque están tratando bueno, de culpabilizar o de castigar a aquellas personas y a aquel grupo de personas que se consideran opositores, entre los cuales podrían estar algunos de los empresarios involucrados en este asunto o de algunos de los músicos involucrados en este asunto. Yo creo que va mucho más allá, y por eso Sí. es que queríamos hablar de la mafia chavista, porque lo que está haciendo el régimen en muchas industrias es utilizar el poder coercitivo del Estado y utilizar toda la trama de corrupción que ellos tienen a la mano para atacar a su competencia en ciertas industrias. Y esto es uno más de las muchas noticias que pasan por debajo del radar, y que esta vez no pasó por debajo del radar porque están involucrados los ganadores del Latin Grammy, el grupo Raguayana. Entonces, yo creo que es un tema interesante porque muchas personas se han puesto a discutir cuál es el motivo detrás de la cancelación de Raguayanas, de los conciertos de Raguayana y del Cusi Café. Si es un tema de la canción de moda ahorita, Veneca, que con la que ganaron el Latin Grammy, Maduro salió hablando sobre cómo era un insulto, y hay muchos influencers del chavismo, pagados por el chavismo, empezaron a hablar, a tratar de posicionar ese narrativa, ese discurso en redes. Honestamente, Manuel, yo creo que ese no es el motivo principal, esa es la fachada, esa es la Esa es la narrativa. fachada, exacto. No es- Nos ponen a discutir, ¿no? Nos ponen a discutir la Sí, narrativa de que, bueno, la banalidad de la palabra veneca y de si es un insulto o no la canción. Obviamente, una persona con dos dedos de frente se va a dar cuenta de que la canción no tiene ese sentido. No busca insultar, no busca ser peyorativa, más bien busca ser más bien una oda, ¿no?, a la mujer venezolana y de alguna u otra manera empezó a hacer eso la discusión, se logró imponer una narrativa en redes sociales y una discusión en redes sociales que a mí me pareció bastante absurda. Y no sé qué tanto de artificial con los impresiones chavistas y no sé qué tanto logró pasar a la realidad, ¿no? Esa opinión, porque también vi en general tweets de personas discutiendo, ¿no? Y poniéndole tweets a incluso a Guayana que no parecían quizás bots chavistas incluso. O sea, eso me sorprendió bastante. Pero más allá de eso, que es la discusión banal, nosotros vamos a ir más allá. Nosotros vamos a ir a intentar descubrir por qué ocurrieron estas cancelaciones, quiénes quedan mal parados a partir de estas cancelaciones
¿Qué demuestran estas cancelaciones o qué se confirma con esta cancelación? No, por aquí lo que está sucediendo es que mucha gente, lo comentamos fuera de cámara, mucha gente quizás se olvidó de que Venezuela no es un país normal, de que sí, que hay una burbuja, hay cierta apertura económica, entre comillas, pero en Venezuela es un país que carece de algo esencial para cualquier economía funcional y una sociedad libre, que es la seguridad jurídica. En Venezuela no existe la seguridad jurídica, es algo que no puede existir bajo una tiranía que se come todo lo que toca, que es como que un monstruo, un tsunami que va abarcando tantas cosas que eventualmente te va a complicar cualquier negocio que no vaya en sintonía. Entonces, cuando tú eres un empresario más o menos limpio, más o menos honesto, que quiere emprender, quiere montar un negocio, quiere hacer conciertos, eventualmente ese monstruo te va a tocar. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Con este caso, ¿no, Diego? Un poquito para que englobes esa idea. Eso es lo que está pasando con este caso y con muchos otros casos, Emanuel, porque justamente lo que ha pasado debajo de la mesa en los últimos meses, y me atrevería a decir a lo largo del año 2024, es el nuevo modus operandi del chavismo en cuanto a su poderío económico dentro de Venezuela. Después de la pandemia, el chavismo obviamente transmutó en una especie de máquina de lavado de dinero, sobre todo en Caracas y en lecherías y en otras grandes ciudades, pero en muchos otros sitios en donde parecía que había una cierta convivencia con un sector del empresariado que, por supuesto, cada vez que pueden salen a defender al chavismo o tratar de ser equidistantes entre los tiranos de Maduro, Diosdado Cabello, etcétera, y las personas que realmente quieren libertad en Venezuela. Personas, empresarios como la gente de Fede Cámaras, como Horacio Okay. Bellutini, el presidente de la Bolsa de Caracas, muchos, bueno, ni que hablar de Oscar Doval y de toda esta gente, muchos empresarios que tienen la tesis desde hace mucho tiempo de que hay que cohabitar con el chavismo, de que con el chavismo se puede generar dinero, se puede generar empresa, se puede reconstruir el país, como siempre tratan de decirlo frente a las cámaras, que ellos lo que están buscando es reconstruir y recuperar el país. Y la verdad es que cuando tú tienes un tirano dominando todos los aspectos políticos y jurídicos de tu país, tú tienes que arrodillarte y besar el anillo y aún así no tienes ningún tipo de garantía de que arrodillándote y besando el anillo te vayan a respetar tus empresas o tus proyectos de vida. Total. Entonces, por eso es que es tan importante discutir más allá de la situación, de la narrativa banal de si se está atacando directamente a la banda raboyana, con lo cual por supuesto nos solidarizamos porque me consta que les hacía mucha ilusión volver a tocar en Venezuela, me consta que les hacía mucha ilusión el tour que habían planteado y lastimosamente tanto ellos como las personas involucradas en la producción, como las mismas personas que habían comprado su entrada y que estaban emocionados de poder volver a ver a Raguayana en su casa, eh, lastimosamente ellos se llevan este castigo Sí. no es más que la continuación del castigo de tener a la tiranía chavista en Venezuela. Pero como tú bien dices, esto no es una situación específica ni aislada en la cual, aunque quiera salir Maduro y su combo a decir que es un tema por la dignidad de la mujer venezolana, no es un tema sobre la canción, no es un tema sobre estos empresarios específicamente, es el chavismo tratando de controlar los medios de producción para seguir generando dinero. Veamos la industria de la música específicamente. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? De repente han habido conciertos que uno no se esperaba que sucedieran en Venezuela, como el concierto de Luis Miguel, si no te acuerdas, otro tipo de conciertos. ¿Quiénes están detrás? Esas productoras nuevas, chavistas, que empezaron a tratar de desarrollar máquinas de lavado de dinero a través de estos conciertos en vivo y que se dieron cuenta que los conciertos en vivo tienen una forma específica que les beneficia desde el punto de vista económico, más allá del dinero que puedan hacer o no hacer en el concierto como tal, es la peculiaridad de este tipo de emprendimiento económico que les permite lavar el dinero que están tratando de sacar de su corrupción, del narcotráfico,
y también controlar quién puede y quién no puede hacer dinero en Venezuela. Entonces tienes estos dos factores: controlar a la gente para que la gente se tenga que arrodillar y besar el anillo, y por otro lado, todo el incentivo económico que le genera tener el control de ciertos tipos de industria. En la industria de la música y en la industria de los conciertos en vivo, sobre todo, eso está pasando mucho. Y es uno de los sitios en los cuales algunos jerarcas chavistas están involucrados. Pero no es la única industria. Hoy Total. mismo nos están confirmando que en Maracaibo, uno de los más grandes camaroneros de Maracaibo tuvo que salir del país precisamente porque lo estaban persiguiendo, estaban tratando de quitarle todo de la empresa. Esta persona se ofreció incluso a pagarle a los chavistas una vacuna al más estilo mafioso, parecieran Los Sopranos, pareciera la Camorra en Venezuela, pero con poder político, al más estilo mafioso ofreció incluso pagarles la vacuna y el chavismo dijo que no. Entonces, no es un tema solamente de dinero en el sentido de que les entre el dinero al bolsillo, es un tema del dinero como medio de control, como método de control de toda la sociedad. Y al ellos empezar a controlar estas industrias, tienen muchas más facilidades como el lavado que les permite no tener tanto problema con las sesiones, por ejemplo, y tratar de legitimarse frente al mundo como empresarios, etcétera, porque aquí no estamos hablando solo de la legitimidad de Maduro como y del régimen de chavista que está controlando los designios políticos de Venezuela. También estamos hablando de la legitimidad de muchos empresarios que no son empresarios, sino que son boliburgueses enchufados, que tratan de hacer negocio y presentarse al mundo como simplemente negociantes, empresarios, ejecutivos, y lo que son es una cuerda de malandros que a través de sus actitudes mafiosas tratan de controlar el sistema. Sí, no, absolutamente. Imagínate que eres un empresario en Venezuela, un boliburgués chavista, y empiezas a tener un negocio, no sé, digamos de autos. Y de repente esta empresa quiere trasladarse a Estados Unidos, a Miami, y ese dinero empieza a llegar a Miami. Y en algún momento va a empezar a funcionar la lavadora, ¿no? Oh, Pues, y olvídate de yo Miami. O sea, digo un caso puntual, ¿no? Puede ser Madrid, puede ser Asunción, Paraguay, puede ser Montevideo, Uruguay, puede ser unos paraísos fiscales, puede ser, qué sé yo, Colombia incluso. Puede ser cualquier país, cualquier tipo de modelo de negocio. Porque imagínate, no solamente son los conciertos, lo estás diciendo tú mismo. Un camaronero, es un pescador, ¿entiendes? O sea, esto puede ser restaurantes, puede ser sector inmobiliario, sector comercial, ropa, la ventana es demasiado grande y amplia. Y aquí te das cuenta que Venezuela no va a ser jamás un país normal, jamás, 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 mientras el régimen se mantenga en el poder. Ni siquiera te hablo de Maduro, hablo de cualquier persona de ese círculo, de ese primer anillo, incluso capaz del segundo anillo. Entonces, es para que la gente reflexione y por más que la gente quiera tener una Navidad tranquila, un diciembre después de tanta penuria en familia, bueno, también darse cuenta de que Venezuela no van a ser unas navidades tranquilas, no van a ser unas navidades normales y no lo serán hasta que, bueno, justamente logremos recuperar el país y volvamos a reunirnos todos en familia en Venezuela. Pero mientras tanto, va a seguir siendo un país ultra mega peculiar. lastimosamente, el chavismo es muy hábil, ellos no dan punta sin dedal. Ellos son muy hábiles en generar los castigos dependiendo de la situación. Justamente unos amigos me comentaban que esto era como el caso de la Casa Mar, a la que le trataron de prohibir cualquier tipo de operación porque había ayudado a María Corina durante la campaña, o a los puestos de Sí, empanadas o los restaurantes que recibían a María Corina que después eran cerrados por el CENIAT. Yo creo que estos son casos distintos. Demuestran lo mismo, que es que el chavismo trata de imponerse por cualquier tipo de vía, sea la vía legal criminal, la llamo legal criminal porque ya de legal, sin Estado de Derecho en Venezuela no existe absolutamente nada legal, pero si no es directamente con su presión de criminales o de militares o de extorsión, es con su presión del CENIAT, con su presión de otros ministerios que te cierran, que te revisan, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas formas en las que el chavismo busca el control. En este momento,
lo que tenemos que leer todos los venezolanos y sobre todo los venezolanos que lo único que buscan es tratar de generar un emprendimiento para el beneficio de sus clientes y el beneficio de sus familias, lo que tienen que entender es que no hay forma de entenderse con el chavismo que no genere un riesgo. Y las personas que están haciendo dinero ahorita tratando de hacer entendimiento con el chavismo, también lo van a sufrir o incluso lo han sufrido. Este no es el Claro. primer festival que se cancela. El Cusica Fest no es el primer festival que se cancela. Se canceló el Festival Santa Teresa. Y Ok. todos sabemos que el dueño de Santa Teresa es uno de los empresarios que más ha tratado de lavarle la cara al chavismo. Y aún así, esos festivales se cancelan, que se canceló por un, sistema, por un tema político del momento, lo que sea, cualquier excusa que pongan. Y todos esos empresarios y todos esos normalizadores, y a ellos sobre ellos vamos a empezar a hablar, todos esos Ujú. normalizadores que han tratado de vender que esto es un problema de dos bandos extremos, de dos posiciones políticas que están generando polarización y que tratan de venderse como un centro que solamente busca una solución, lo que le están haciendo es un gran favor al chavismo, sea políticamente como hacen los impresentables del foro cívico, sea económicamente como hace una gran cantidad de empresarios buscando un poquito de su enchufe, sea quien sea, cualquier persona que les diga a ustedes que hay que olvidarse de la situación política y tratar de entenderse con el chavismo, es una persona que o le están pagando para decir eso o no entiende que la situación en Venezuela no va a normalizarse hasta cuando Claro. no salgamos de este régimen. O son muy ingenuos y yo a estas alturas no creo demasiado en la ingenuidad, ¿no? O simplemente, como tú dices, hay un interés de por medio. Puede ser que no estén pagando, pero puede ser que a esa persona le conviene que el país entre en una espiral de normalización, así como hubo después de la pandemia, ¿no? No recordar que en Venezuela estuvo carente de actividad política durante muchos años. Tristísimo, fue tristísimo porque el chavismo se había impuesto, se había de alguna u otra manera aparentemente eternizado en el poder, porque está generando una suerte de funcionalidad eh, tapada, enmascarada, quizás incluso artificial, hasta que apareció María Corina y volvió a generar un movimiento político que volvió a sacar a Venezuela de ese intento de normalización. ¿Qué quieren estas personas? Que no solamente los empresarios y no solamente el foro cívico, hablamos también de gente que está en los medios, influencers, algún que otro líder, a fin con las comillas, de opinión, que intentan normalizar la situación, que intentan decir que, bueno, ya perdió María Corina, ya perdió el mundo, vamos a simplemente a seguir las reglas de estas personas. Pero ¿cuáles son las reglas del chavismo? Las reglas del chavismo son expropiación, amedrentamiento, control total de la sociedad. Es un proyecto totalitario el chavismo, desde su raíz misma, desde su naturaleza propia. Las expropiaciones en Venezuela, el ataque a la empresa privada, viene de Chávez, no arranca ahora. Estas tácticas mafiosas no son para nada nuevos. El primer gran mafioso de esta era fue Hugo Chávez, que iba de dedo expropiando fincas, empresas, casas. Esto no es nada Fíjate, nuevo. es la evolución natural Exacto. del proyecto comunista que hemos visto en tantos otros países. Por algo, en esa época de intento de normalización durante la pandemia y post-pandemia, había tantos empresarios que están volviendo a surgir ahorita con el mismo discurso tratando de hablar del modelo chino. ¿Cuál es el modelo chino? El modelo chino es un solo partido con el control absoluto político y no solo político, también económico y financiero. Porque para tratar de hacer negocios en China, tú tienes que estar de acuerdo con el Politburó. Tienes que tener gente del Politburó o gente del Partido Comunista dentro de tu directiva. Tienes que seguir los lineamientos. No hay ningún tipo de diferencia entre lo público y lo privado en China porque todo lo privado tiene la mano del Partido Comunista adentro. Y eso es una de las cosas que intenta generar el chavismo, que todo lo que sea generador de riqueza, generador de valor o generador de dinero, sea algo controlado por ellos. Vamos más allá. La gran diferencia entre el modelo chino y el modelo que está tratando de imponer Nicolás Maduro es que el modelo chino, dentro de todo, generó una especie de industrialización que generó un bienestar mayor para su población.
bienestar mayor que no pueden, del cual no pueden alegrarse mucho lastimosamente porque igual están bajo el yugo del Partido Comunista, Digamos que fueron más pero que eficientes, ¿no? pero que monetariamente, no tanto más eficiente, sino que su objetivo, el objetivo de China, ¿cuál era? Convertirse en la primera, y sigue siendo, convertirse en la primera potencia del mundo. Y ellos saben que la forma de hacerlo es compitiendo económicamente a través de, primero, la industrialización y hoy en día una gran cantidad de cosas que justamente comentamos en el episodio pasado. Si no lo han visto, ahí nos debatimos bastante sobre cómo intenta China manipular a ciertos países y ciertas regiones del mundo. Y en ese intento de volverse primera potencia, ellos crearon este sistema en donde lo público y lo privado no tienen ningún tipo de diferencia, pero que genera una búsqueda de industrialización al estilo soviético. Lo que pasa es que Maduro y el chavismo no están buscando ser primera potencia del mundo. Maduro y el chavismo están buscando eternizarse en el poder, al más estilo castrista, al más estilo putinista, y ellos al final lo que generan es una especie de oligarquía institucional, en la cual los grandes oligarcas son justamente la gente del Estado, donde todos saben en Venezuela, en Caracas, en lecherías, todos saben que ciertos emprendimientos son de testaferros de Delcy, de testaferros de Diosdado, de testaferros en su momento de Tarek El Aizami. Al final, esta movida de emprendimiento no era más que, en algunos casos, una intención verdadera de ciertos emprendedores de tratar de hacer algo en su país, pero en la mayoría de los casos, sencillamente un lavado de dinero o una búsqueda del control del sector económico. Entonces, realmente el chavismo no va a generar industria, realmente el chavismo no va a generar una economía estable, el chavismo va a generar una gran jaula donde a veces habrá algún premiado fuera de su círculo, pero que a la larga lo que buscan es que el círculo interno, los jerarcas del chavismo, controlen absolutamente todo al más estilo de los oligarcas rusos, siempre dirigidos por Vladimir Putin. Entonces, si realmente eso es lo que busca algún empresario que busca sobrevivir, lavarle la cara al chavismo para que lo mantengan, como hace Horacio Velutini cada vez que declara frente a las cámaras, pues allá ellos. Pero la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos lo que van a hacer es sufrir ese sistema. Y la única forma de generar un bienestar realmente compartible entre los venezolanos es saliendo de ese sistema y generando un sistema realmente de libertad. No importa, no importa los negocios que trate de hacer Horacio Velutini con los bonos, con la casa de bolsa, no importan los negocios que traten de hacer esos constructores de edificios que terminan siempre vacíos, no importan esas empresas como Furia o como cualquier otra que tratan de generar marca venezolana, no importan. ¿Por qué no importan? Porque el beneficio que generan lo va a absorber completamente el chavismo. Y de ese beneficio no va a generar absolutamente ningún bienestar para los venezolanos. De acuerdo, de acuerdo. Y hay de aquel que bajo este modelo se meta con los negocios de los poderosos. Hay de aquellos que intenten competir contra los testaferros de los poderosos, contra el testaferro de Delcy, contra el testaferro de Diosdado, contra el testaferro de cualquier chavista con un mínimo de poder, porque la van a pasar mal, los van a amenazar, los van a amedrentar, los van a sacar del juego. En Venezuela no hay una economía de mercado, no hay Estado de Derecho, no hay ningún tipo de garantía. Volvemos a la palabra clave, no hay seguridad jurídica y meterse en negocios que pueden de alguna u otra manera tocar intereses de los malos, aquí sí hay malos y buenos, puede ser complicado, puede ser bastante peligroso también. Y para aquellos que están tratando de normalizar a aquellas personas que, bueno, aquellos analistas o pseudoanalistas que tratan de vender esto como un te lo dije, que se alegran cada vez que sale una noticia de persecución o que tratan de defender una equidistancia entre aquellos que están matando a los ciudadanos venezolanos y aquellos que están tratando de generar un cambio político como si fueran exactamente lo mismo y mantener esa equidistancia le genera un rédito en el corto plazo. Recuerden la cantidad de personas que han tratado de lavarle la cara al chavismo y que han terminado con las tablas en la cabeza. Porque si no eres parte de la camarilla y del círculo interno, eres solamente un medio
para el fin del chavismo, que es el control absoluto. Y yendo a una profundidad aún mayor, es un tema hasta ideológico, Manuel, porque yo creo que hay muchas personas que se han olvidado de que la génesis del chavismo no solamente es totalitarista, sino también es socialista, es comunista. El Ah, control de los medios de producción. ¿Por qué generan el control de los medios de producción? Porque quien controla los medios de producción controla cómo la gente come, cómo la gente sobrevive, cómo la gente paga su casa. El que controla los medios de producción, si además tiene control político absoluto, o sea, si no existe la libre competencia, el Estado, y le hace por Estado los Maduro, Delcy, Diosdado, o sea, le hace por las personas que controlan al Estado, generan una gran jaula en donde ellos son los carceleros y todos los demás lo que podemos hacer es tratar de sobrevivir y unos lo tratarán de hacer justamente siendo amigos de los carceleros. Los amigos de los carceleros siempre terminan mal, ya sea por los mismos carceleros o por las personas que logran tomar el control después de la cárcel y liberar a los presos. Entonces aquí hay muchas personas en Venezuela apostando a cohabitar y normalizar y solamente tratar de generar algo de emprendimiento económico que no la van a ver, no la van a llevar bien y claro. solamente van a poder sobrevivir siéndole tontos útiles o no tan tontos, pero seguramente útiles al chavismo. Si eso es lo, de nuevo, si eso es lo que ellos quieren para su país, un país en el cual tengas un monarca autoritario absoluto al cual le tienes que rendir pleitesía, pues allá ellos. Pero a mí me parece tristísimo el rol que han generado todas estas, que han asumido todas estas personas de tratar de vender en el exterior, con gobiernos de la región, con gobiernos en Europa, que la solución es tratar de entenderse con el chavismo. Y si Es muy no, triste. pregúntenle a los empresarios de Cúsica. Los empresarios de Cúsica no sé qué tipo de entendimiento tenido o nunca tuvieron entendimiento con el chavismo, pero pensaron que podían sencillamente generar lo que están generando, espacios de cultura, espacios de entretenimiento, espacios donde disfrutar y tratar de generar eso en Venezuela, lastimosamente va penalizado, porque al final, si no está controlado por el chavismo, no le van a permitir ejecutarlo. Fíjate algo muy interesante, Diego, que es que no solamente hablamos de empresarios venezolanos, sino también, por ejemplo, de empresarios estadounidenses. Hace poquito hablábamos, ¿no? De todo este lobby que hubo, de empresarios del sector petrolero y energético de Estados Unidos intentando tocarle el oído a Trump, diciéndole, mire, vamos a normalizar las relaciones con Maduro, hay que tendernos con el strongman de Venezuela y negociar y hacer negocio. Hay mucho interés oscuro por debajo de mesa que hacen negocios con el chavismo y que son eso, intereses muy peligrosos. Y ojo, yo entiendo que hay mucha gente en Venezuela que no sé si apueste a la normalización, pero que sí apuesta por cierta tranquilidad para poder subsistir. Yo no, Correcto. personalmente no critico a nadie en Venezuela que quiera montar un negocio y subsistir e intentar sacar adelante a su familia y ellos mismos, pero hay una realidad, ¿no? Una realidad política, una realidad país, una realidad social, económica, que indique que Venezuela va a ser, al menos para prosperar en serio, un país donde solamente van a prosperar los que estén cercanos al gobierno o se puedan entender con esas personas. No digo Lastimosamente, que todos los que tengan un negocio y buscan entenderse van a ser bolichicos, boliburgueses, pero los que no lo son van a estar expuestos. Van a estar expuestos a situaciones muy, muy peligrosas y complicadas. Entonces, nada, son advertencias que uno hace con total responsabilidad porque es lo que ha venido sucediendo. Hay miles de casos a nivel país donde se ven las arremetidas contra empresarios honestos, venezolanos honestos, que intentan salir adelante, ¿no? Y intentar adaptarse, pero es muy complejo. lastimosamente tú tocas en un punto muy importante. Lastimosamente todas esas personas lo tienen interiorizado. Los emprendedores de hoy en día en Venezuela interiorizan el hecho de que tienen que tratar de entenderse con el militar que controla la aduana, por ejemplo. Hace Claro. poco en un grupo de emprendedores de la industria del tabaco se están quejando justamente porque aparentemente hay un chavista bueno, un grupo de interés económico aliados del chavismo que empezaron a utilizar la aduana, la aduana venezolana, tienen control sobre la aduana venezolana y están evitando
que entren los productos de tabaco premium, que es una industria muy chiquita, pero que Ujú. es uno de los intereses, de nuevo, del chavismo. ¿Cómo genero yo control sobre las industrias en donde quiero meter Y mi, fíjate, mi, mi dinero de la la industria inversión? tabacalera en Venezuela tiene relación con Delcy Rodríguez. Eh, No, pero la industria tabacalera en Venezuela para la producción, pero la importación de ciertos productos, de productos de alcohol, de productos de bienes de consumo, al claro, final tienes que entenderte con la gente de aduana. Y hay muchos empresarios y emprendedores que obviamente tratan de sobrevivir, porque al final ellos lo que están tratando, como tú bien dices, es de generar su propia subsistencia. Y al generar su propia subsistencia entienden que las reglas de juego es entenderse con el chavismo. El tema es que entenderse con el chavismo es un arma de doble filo. Uno puede generar un entendimiento siempre y cuando no le pises, como tú decías bien, los intereses, no le pises los pies a algún chavista, algún testaferro de Delcy Rodríguez, algún testaferro de Diosdado Cabello. bueno, sí, Si no le pisas los pies a alguien de esos, probablemente a corto plazo podrá subsistir, pero a mediano y largo plazo lo que está buscando el chavismo es el control absoluto. Y hay últimamente la represión es una demostración más de lo que está buscando esta nueva oleada después del 28 de julio, sí. que es el control absoluto y quien no lo interese y quien trate de rechistar va preso, quien trate de rechistar lo persiguen, hostigan a los familiares, hostigan a sus seres queridos y tratan de generar un clima en el cual cualquier persona que trate de hacer algo por fuera del chavismo, ni siquiera directamente en contra del chavismo, sino por fuera del interés o el control del chavismo, incluso entendiéndose con ellos, a la larga va a terminar perdiendo. Entonces es una situación bastante triste, sobre todo porque realmente a raíz de la decadencia económica que generó el chavismo, muchas personas trataron de generar emprendimientos o están logrando, incluso algunos exitosamente, generar emprendimientos porque las oportunidades en Venezuela son infinitas. Hay una gran cantidad de productos y servicios demandados en Venezuela que no tienen oferta y que muchos de estos empresarios están tratando de generar la oferta, pero lastimosamente están maniatados. Y en esa situación, primero hay que entender que lo que tú decías, la mayoría de los empresarios no son, de los emprendedores no son enchufados, pero aquellos que están saliendo frente a las cámaras tratando de normalizar la situación que sucede en Venezuela son aquellos que por conveniencia, ya sea porque se arrodillaron frente al chavismo o porque sencillamente intentaron hacer algún negocio con algún chavista, eventualmente van a De salir mal acuerdo. parados. Y la De situación en acuerdo. Venezuela evoluciona de una forma en la cual termina siendo casi existencialista, Sí. en el sentido de que o sobrevivimos, la mayoría de los venezolanos de bien, o sobrevive el chavismo. No hay otra forma de mantenerse en Venezuela que no sea ganándole al chavismo o acoplándose a ellos. Y cualquier punto intermedio, lastimosamente, esto es algo que quisiéramos que no existiera. En una sociedad occidental, democrática, libre, podrían existir distintas corrientes políticas, distintas corrientes empresariales y el país se beneficiaría de esa competencia. Pero en Venezuela no hay competencia. En Venezuela hay la ley del más poderoso. El más poderoso es el Estado y los tiranos son los que deciden quién gana y quién pierde. Sí, absolutamente, y eso se ha demostrado en todos estos años. A nivel político, el chavismo ha coactado a la gran mayoría de la oposición y los que no han, digamos, dado su brazo a torcer son perseguidos, son encarcelados, son torturados, algunos incluso asesinados. Y, por ejemplo, hoy vemos lo que sucedió con los vecinos alrededor de la Embajada de Argentina, a los cuales le mandamos un fuerte abrazo y nuestra solidarización porque es duro, ¿no? Que te allanen la casa, te saquen tus cosas, te golpeen, solamente porque estás al lado de la embajada, ¿no? Donde están seis opositores refugiados. Pa- Para nuestra audiencia, los que no saben, bueno, toda esta semana el chavismo ha estado presionando muchísimo con sus cuerpos policiales, su cuerpo
terroristas, los llamaría yo, Sí. la embajada argentina, en la cual siguen asilados 6 personas del equipo de María Corina Machado, y que Argentina ha tratado de generar un salvoconducto para que puedan salir, y el Un chavismo éxito, lo ha negado. El ¿no? chavismo lo que está generando es mayor presión, y la última movida que hizo fue justamente entrar en las casas aledañas, allanar las casas aledañas, precisamente como para generar ese, sistema, ese apresamiento, ¿no? Como que no te estamos rodeando solamente desde la puerta de la embajada, sino también desde las casas alrededor. La verdad es que es una situación muy, muy delicada, y es una Además, situación eh, análoga a lo que sucede para a todos los demás venezolanos, que a lo mejor físicamente no están siendo hostigados, ni están siendo maniatados, ni están siendo eh, rodeados por el chavismo, pero que económicamente, empresarialmente, emocional y psicológicamente estamos siendo todos rodeados por el chavismo, porque el chavismo ya entendió que para sobrevivir tienen que controlar absolutamente todo. sí, durante un tiempo incluso me acordaba mucho lo que escribía Orwell en varios de sus libros, ¿no? Con la campaña de miedo que hubo, ¿no? En redes sociales, con la Operación Tuntún y todo esto, que generó un temor genuino dentro de la población que, bueno, llevó a que el miedo se apoderara de la gente, con justa razón, ¿no? Estaban allanando casas, estaban haciendo, bueno, terrorismo de Estado, ¿no? Todo esto es terrorismo de Estado. A la embajada en Argentina también le están cortando el agua, la electricidad. Por ende, los recursos de estas personas que están allí son cada vez más escasos, por no decir nulos. Eh, Están pasando horas muy difíciles las personas que están allí. Algunos amigos, bueno, allegados, que los he conocido personalmente, les mandamos su respectivo saludo y nuestra admiración, porque la verdad están poniéndole el pecho a las balas y es una situación muy, muy complicada. Muy, muy complicada, muy difícil, debe ser aterrador también, pero ellos están demostrando con mucha valentía una forma de cómo se lucha contra el chavismo, ¿no? Que al final no han dado su brazo a torcer y pasarán a la historia de alguna u otra manera. Así que, ¿cómo lo ves, Diego? 37 minutos de programa. Así como le mandamos nuestro aprecio, nuestro orgullo, nuestra admiración a todas esas personas que siguen levantándose en contra del chavismo, también mandamos nuestro desprecio absoluto a aquellas personas que ante esa situación lo que hacen es tratar de decir que no, con el chavismo hay que entenderse y hay que negociar y hay que permitirles sentarse en una mesa como si fueran dos bandos de una guerra civil en la cual ambos bandos han tratado de eliminar al otro. Y no es verdad. Hay un solo bando en Venezuela que está tratando de eliminar a los venezolanos, y es justamente el chavismo. Sí. Lastimosamente, precisamente por la zozobra que ha causado el exilio de Edmundo, la aparente pausa política del movimiento de María Corina, la aparente, digamos, congelamiento de cualquier intención, que no es del todo cierto. Hemos visto algunas cosas que están intentando hacer el equipo de María Corina y los equipos de realmente verdaderos opositores para generar presión al chavismo, pero lastimosamente el ciudadano de a pie eso no lo ve, no lo siente, y ante esa zozobra, ante esa incertidumbre, salieron los de siempre. Salió Enrique Capriles a decir que él no estaba entre ninguno de los dos extremos. Claro, él no está ni con el extremo de los policías que están hostigando a la gente en la embajada, pero tampoco está con el extremo de la gente que está asilada en la embajada sin agua y sin luz. Bastante, bastante, bastante correcto el señor Capriles, como siempre, para tratar de ayudar bueno, al chavismo, y a generar la tesis de cohabitación. Total. Equidistancia del foro cívico y de todas esas personas que tratan de generar una especie de entendimiento con el chavismo, que pareciera que no aprenden la lección, porque así como decíamos que los empresarios que traten de entenderse con el chavismo van a terminar mal parados a la larga, en política se ve mucho mejor. Si no, pregúntenle a la gente de Un Nuevo Tiempo, que está siendo cruelmente perseguida en este momento en el Zulia, atacando a la gente de la alcaldía, atacando a las personas que trataron de organizar cualquier tipo de negocio, ni siquiera las personas políticas. Cualquier tipo de servicio que se le haya brindado a la alcaldía de Maracaibo o a la gobernación del Zulia en los últimos meses
o en los últimos años está siendo investigado y están siendo hostigados. A mí me consta precisamente por gente muy cercana a mí que no tienen nada que ver con política, no tienen nada que ver con la alcaldía, no tienen nada que ver con un nuevo tiempo, pero le generaron un servicio a la alcaldía y que tuvieron retenida a una persona durante 12 horas preguntándole cuál era la situación. Entonces, si aquellos políticos o pseudopolíticos o aquellos analistas o pseudoanalistas que están tratando de convertirse en los voceros de esta nueva tesis de cohabitación, que no es más que la vieja tesis, pero reconvertida en una narrativa empresarial, aquellas personas que están tratando de normalizar la barbarie que se vive en Venezuela, miren lo que sucedió con la gente de un nuevo tiempo, que está siendo perseguida a pesar de que tienen años tratando de cohabitar con el chavismo. No hay forma de ganar con los tiranos a menos que uno sea el mismo tirano. No hay forma de salir bien en Venezuela, bien parado, a menos que uno sea el chavismo o le ganemos al chavismo. No hay forma, lastimosamente, de generar un entendimiento con aquel que quiere el control absoluto y total de todo lo que sucede dentro del país y que quiere destruir a cualquier persona que le quiera generar competencia. Competencia política, competencia económica, competencia moral, competencia social. No hay forma de entenderse con los bárbaros y los tiranos que están controlando los designios de Venezuela. De acuerdo, Diego, de acuerdo. De esos pseudo intelectuales que, por cierto, cínicamente, no siempre, se ponen con esa equidistancia y buscan impulsar en los medios y en las organizaciones internacionales esa tesis de la normalización. También en mi mensaje puntual es que siempre van a terminar perdiendo, siempre van a estar al lado perdedor de la historia, porque uno, el chavismo no lo respeta para nada, no lo respeta para nada, ni siquiera los ve como aliados, más bien los ve como tontos útiles, ¿no? Para su sistema. Y por otro lado, la sociedad venezolana los desprecia absolutamente y los despreciará por este papel lamentable y triste que están ejerciendo en estos momentos tan difíciles para el país. Diego, ha sido un gusto, agradecemos a la gente que nos siguió, que nos apoyó en el primer programa, que nos sigue apoyando, que comentaron, que vieron el video, les mandamos nuestro aprecio y cariño y espero que lo compartan, den like al video, comenten y por supuesto se suscriban al canal, ¿no? Que nos sirve muchísimo y nos da un impulso para seguir haciendo nuestros videos. Gracias, Emanuel. Siempre un gusto tenerte a ti. Gracias a todos los que vieron este capítulo. Si les gustó, como dice Emanuel, suscríbanse. Y queriendo terminar en una nota positiva, porque por supuesto, lastimosamente, este capítulo ha sido bastante triste de tener que grabar. La nota positiva es que no se queden solamente con la noticia de que el chavismo está tratando de controlar todos los emprendimientos y toda la movilización. Quédense con la esperanza de que todavía hay personas que creen que se puede salir adelante en Venezuela y que van a tratar de construir un mejor país y sobre todo que hay personas que todavía están dando la batalla política y hasta espiritual para poder vencer al chavismo y construir el país libre, justo que todos queremos. Feliz Totalmente. Un noche. abrazo grande, Diego.